¿Temes una invasión de Estados Unidos en tu país? No, los esperamos. Dijo esas palabras porque conoce la trampa en la que su país ya ha caído. El 18 de marzo de 2026 a las 2 de la tarde, aviones israelíes atacaron el punto más débil de Irán. 2 refinerías quedaron fuera de servicio. Entre 100 y 140 millones de metros cúbicos de gas dejaron de fluir cada día. El ataque agravó los apagones y sumió al país dependiente del gas en mayores cortes de electricidad. En el centro del ataque estaba el principal activo encubierto de Israel dentro de Irán, quien merece el crédito por su éxito. No fue Estados Unidos, ni un espía o tecnología avanzada. Fue la maldición de Irán, un veneno lento que lo carcome desde hace décadas. No me importa si YouTube suprime este video por el tema de guerra, igual diré la verdad. Ustedes pueden obligar a YouTube a ser justo dándole me gusta. Gracias. Con 1.6 millones de kilómetros cuadrados de superficie, Irán es más o menos del tamaño del Reino Unido, Francia, España y Alemania juntos. Sin embargo, gran parte de esa tierra queda encerrada tras barreras naturales. Los geógrafos llaman a esta estructura una cuenca montañosa. Determina dónde llueve o hay sequía, dónde avanzan o se detienen ejércitos, y dónde las ciudades prosperan o se quedan sin agua. Pero esa misma fuerza se ha convertido en el mayor enemigo de Irán, o podría decir, en el principal activo de Israel. Y estas no son palabras mías, están escritas en la propia historia. La autopista Teherán Norte necesitó 137 túneles solo para atravesar el Alborz. Así que un contratista extranjero comenzó a perforar en 1997, le dedicó casi 2 décadas, pero se fue tras completar menos de una cuarta parte del trabajo. Cuando las empresas iraníes tomaron el control, enfrentaron fallas, inundaciones, gas metano y rocas tan compactas que atraparon las máquinas, obligando a excavar túneles de desvío para recuperar el equipo y reiniciar. El fracaso del proyecto no fue culpa ni del contratista ni de las empresas iraníes. Fue la mayor maldición de Irán en acción, la maldición de su propia geografía. Irán está formado por enormes cadenas montañosas que rodean un interior elevado de mesetas, desiertos y salares. La mayor parte del país está a más de 1.500 metros sobre el nivel del mar, con poca tierra plana, salvo 2 franjas junto al mar Caspio, en el norte, y la llanura de Juzestán, en el suroeste. La geografía de Irán es su mayor defensa, y también su enemigo más persistente. La gente solo lo notó tras el conflicto actual, pero ha estado moldeando todo el juego de la geopolítica durante décadas. Irán tiene 1.201 billones de pies cúbicos de gas natural. Eso es alrededor del 18% del gas en el planeta, solo superado por Rusia. South Pars, en el Golfo Pérsico, es la mitad del mayor yacimiento de gas del mundo, compartido con Qatar. Parece un superpoder para Irán. Ese yacimiento da la mayor parte del gas para consumo interno de Irán, que cubre más del 80% de su consumo energético. También genera alrededor del 85 al 86% de su electricidad. Irán no solo exporta esta energía, sino que también funciona casi completamente con ella en casa. Y eso se convirtió en su mayor debilidad. El 18 de marzo de 2026 aviones israelíes volaron y atacaron las plantas de procesamiento, tanques de almacenamiento, ductos, complejos petroquímicos y 2 refinerías, todo en la provincia de Asaluye Basher. Israel avisó a Washington antes, Trump aprobó y las fuerzas estadounidenses no intervinieron. Hubo incendios en el sitio que fueron controlados y no se reportaron muertes inmediatas. El daño al sistema energético de Irán fue inmediato y severo. 2 refinerías quedaron fuera de servicio. Entre 100 y 140 millones de metros cúbicos de gas dejaron de fluir cada día. Con las sanciones asfixiando exportaciones, nada de eso tenía salida. En Irán, el impacto fue inmediato. Aumentaron los apagones y la escasez de energía en todo el país dependiente del gas. Podrías pensar que fue solo la superioridad aérea de Israel la que asfixió a Irán, pero en realidad fue su geografía hostil que juega a su favor. Además del daño físico, el ataque reveló algo más incómodo para Teherán. Concentrar el 70% de la energía del país en un solo sitio, aunque sea remoto y esté bien defendido en teoría, dio a su enemigo un objetivo claro para atacar. ¿Por qué dije que la geografía de Irán es su mayor salvadora? En junio de 2025 Estados Unidos atacó a Irán en la Operación León Ascendente. Atacó la infraestructura nuclear y de misiles balísticos de Irán. Los funcionarios iraníes dejaron claro que el programa no había sido destruido, porque las instalaciones más críticas se habían colocado profundamente dentro de estos sistemas montañosos, en un terreno al que el poder aéreo convencional no puede llegar de manera confiable ni penetrar completamente. Eso no fue un accidente. Era una doctrina basada completamente en la geografía.
Cuando los funcionarios iraníes dijeron, "estamos esperando", no bromeaban. Durante la guerra Irán-Irak en los años 80, las fuerzas iraquíes avanzaron por el interior de Irán y se toparon de frente con la cordillera de Zagros. Sus columnas blindadas, efectivas en terreno plano, se volvieron casi inútiles. Las crestas y los pasos absorbieron el avance, ralentizaron todo e hicieron que cualquier avance decisivo fuera casi imposible. Pero imagina que tienes tecnología avanzada y lograste pasar las montañas, ambas, los montes Zagros y los montes Arbos, contra todo pronóstico. Ahora estás dentro de Irán, pero lo que te espera es peor. El centro del país se llama la Meseta Central, una serie de cuencas que se encuentran a unos 900 metros de altitud. Está completamente encerrada por esas mismas murallas montañosas que acabas de cruzar. Y debido a que esas montañas interceptan prácticamente cada gota de humedad que viene del Caspio o del Mediterráneo, casi nada llega al interior. La lluvia simplemente nunca llega, y lo que eso crea en la mitad oriental de la meseta son dos de los desiertos más brutales e implacables de todo el planeta. El primero es el Dasht Karbir, el gran desierto de sal. Aquí, cada primavera se forman ríos por el deshielo de los picos cercanos, pero no tienen a dónde ir. La meseta no tiene salida, por lo que el agua se acumula brevemente en las cuencas bajas antes de evaporarse por el sol del verano. Evapora todo y deja atrás estas gruesas estructuras cristalinas de sal llamadas kabires. Desde lejos parece tierra firme, pero si te acercas, cede bajo tus pies. El segundo, Dasht Talut, es Patrimonio Mundial de la UNESCO. Ese reconocimiento existe no porque sea agradable, sino por sus condiciones geográficas extremas. Es uno de los lugares más secos y calurosos que existen en la Tierra. Vientos poderosos lo atraviesan constantemente, esculpiendo el terreno en enormes crestas y campos de dunas que nunca mantienen la misma forma dos veces. Su centro está a 300 metros sobre el nivel del mar, más bajo que la meseta, lo que concentra el calor y mantiene la humedad fuera. Imposible de habitar. No ocasionalmente, no por temporadas, sino como una condición base. Juntos, estos dos desiertos crean una muralla oriental tan infranqueable como los Zagros en el oeste. Toda fuerza que llegue a Irán desde Afganistán o Pakistán enfrenta esto. No existen líneas de suministro ni corredores confiables en esta ruta por el Karbir. Solo oasis dispersos separados por distancias que agotan los recursos antes de que cualquier ejército pueda reabastecerse. Pero si ese es el caso, ¿cómo es que Israel lleva la delantera frente a Irán? Es porque saben dónde y qué golpear y qué evitar. Por eso Israel aprovecha su mayor ventaja, la superioridad aérea. Muchos creen que Israel ya explotó todas las debilidades de Irán, pero en realidad apenas ha arañado la superficie. Israel afirmó que aún tiene cientos de objetivos iraníes por atacar y podría aprovechar la debilidad secreta de Irán. Verás, entre el 90 y el 95% de los musulmanes en Irán son chiitas duodecimanos. Eso representa entre 60 y 6 y 70 millones de personas, haciendo de Irán el principal centro demográfico chiita mundial. Esa concentración no se distribuye al azar en el país. Se corresponde casi perfectamente con el corazón de habla persa, como estas provincias donde la identidad chiita, el poder estatal y la vida cultural no solo coexisten, operan como un solo sistema fusionado. Por otro lado, los musulmanes sunitas representan oficialmente entre el 5 y el 10% de la población. El problema es que estas comunidades viven casi solo en las fronteras de Irán. Sunitas kurdos en provincias occidentales, turcomanos en el noreste, baluchis en Sistán, Baluchistán y árabes en la costa del Golfo. Estas regiones comparten, además de la religión, el mismo patrón. Son económicamente más pobres, más rurales y están más vigiladas. Lo más importante es que están más lejos del poder que el núcleo chiita al que rodean. Esta distancia entre el centro y la periferia es una de las tensiones más persistentes y gestionadas en Irán. Nunca ha desaparecido del todo. Los patrones históricos indican que las comunidades aisladas pueden ser explotadas por adversarios. La geografía que consideramos una maldición para Irán se ha vuelto una fuente indirecta de empleo ilícito para miles. Los montes Zagros, a lo largo de la frontera con Irak y las cadenas hacia Afganistán y Pakistán, tienen picos de 3.000 a 4.000 metros, con profundas gargantas, bosques y pasos nevados. La mayoría es inaccesible para vehículos y no se puede patrullar totalmente. Más allá de esos pasos, hay comunidades con conocimiento local y generaciones de experiencia por terrenos que los forasteros no saben recorrer, especialmente de noche. Ahí es donde operan los kolbars. Los porteadores kurdos, hasta 300.000 de ellos cargan de 25 a 70 kilogramos en sus espaldas y suben por senderos de montaña en zigzag durante horas, llevando televisores, aires acondicionados, té, cigarrillos y alcohol. Desde lejos, solo son puntos moviéndose por la ladera. De cerca, son padres e hijos de provincias donde la economía legal nunca llegó.
Pero esos mismos caminos también transportan algo mucho más oscuro. Redes organizadas sacan combustible y medicinas subsidiadas por Irán hacia Pakistán y Afganistán. Heroína, opio y metanfetamina de Afganistán regresan por las mismas rutas hacia Tarkai e Irak. Las armas viajan por los mismos caminos. En el Kurdistán iraquí, los contrabandistas han empezado a usar drones y parapentes en tramos donde hasta los senderos de montaña se han vuelto demasiado expuestos. Las montañas impiden sellar las fronteras y la pobreza hace que la gente siga cruzando. Los cárteles que aprovecharon ambas cosas hallaron la geografía de contrabando más valiosa del planeta. La mayor maldición de Irán es su similitud étnica con el estado fallido de Pakistán. Sistán y Baluchistán, la provincia más grande de Irán, posee reservas de gas y minerales, pero es una de las zonas más pobres del país. Los baluchis aquí son sunitas en un estado chiita, distintos del núcleo persa, y saben lo poco que les ha llegado de la riqueza de Irán. Esa mezcla de identidad, religión y abandono económico ha mantenido una insurgencia de bajo nivel aquí desde 2004, ataques a unidades del CGRI, retenes policiales, infraestructura, lo suficientemente constantes como para que Teherán nunca haya logrado sofocar la insurgencia por completo. En 2023, Jaish el-Adal, un grupo militante sunita que opera a ambos lados de la frontera entre Irán y Pakistán, mató a 11 policías iraníes en un solo ataque. Y la frontera aquí es un problema completamente aparte. En enero de 2024, Irán atacó campamentos de Jaish el-Adal dentro de Baluchistán pakistaní y mató a civiles. Pakistán contraatacó sitios del Frente de Liberación de Baluchistán en Irán. Y la razón por la que lo llamé el Estado fallido de Pakistán es porque, en la práctica, Pakistán apenas controla su propio Baluchistán. Ellos también se rebelaron contra la desigualdad y las atrocidades. Dos países, ambos afirmando combatir a los mismos militantes, disparan a través de una frontera que ninguno controla, ya que el desierto y el terreno montañoso no responden a sus gobiernos. Armas, drogas, combatientes, la geografía mueve todo eso libremente. Si sumas una guerra a gran escala, verás que el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica está al límite. Grupos militantes baluchis celebran los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, viendo el caos como oportunidad. La idea de un gran Baluchistán unificado e independiente, que abarque Irán, Pakistán y Afganistán, da a estos grupos algo por lo que luchar que va mucho más allá de cualquier cosa que Teherán pueda negociar en una mesa. Irán nunca controló del todo esta provincia, ni siquiera en tiempos tranquilos. Ahora ha abierto otro frente que el país no puede afrontar. El empleo oficial de los iraníes también está muy condicionado por la geografía. La provincia de Kermán, en el sur, tiene uno de los mayores yacimientos de cobre del mundo, el complejo Sarcheshmeh, que reúne cerca del 5% del cobre conocido globalmente en un solo sitio. En cuanto al zinc y al plomo, Irán ocupa un lugar aún más alto, con yacimientos como Mahdi Abad en Yazd y Angoran en Zanjan, que se encuentran entre los yacimientos más ricos de su tipo a nivel mundial. El mineral de hierro abunda en la meseta central y Jorasán tiene la mayor concentración de minas activas del país. Recientemente se identificaron grandes yacimientos de litio y titanio. 3/4 partes del empleo minero en Irán provienen de materiales no hidrocarbonados, no petróleo, no gas, sino metales, minerales y minerales industriales que apenas aparecen en los titulares internacionales, pero que silenciosamente sostienen economías provinciales enteras. El empleo se concentra en un sector muy riesgoso. Irán podría enfrentar esta situación, pero no la que su mayor enemigo ya ha desatado. Irán tiene solo alrededor de 1/3 de su territorio apto para la agricultura. Lo peor es que solo el 12% está realmente cultivado. Menos de 1/3 de esas tierras cultivadas se riegan. El resto es agricultura de secano, dependiendo de las lluvias en un país donde el 80% del territorio es árido o semiárido. Los datos satelitales lo han mapeado claramente. Alrededor del 68% de la superficie de Irán tiene una susceptibilidad alta o muy alta a la desertificación. En zonas de riego intensivo, la extracción agresiva de agua subterránea está elevando la salinidad del suelo y agua en toda la cuenca central. Eso socava silenciosamente la fertilidad que queda. ¿Por qué hablar de agricultura y riego si apenas hay agua para que los iraníes beban? Hace meses la crisis del agua en Irán era noticia. Hoy la guerra ocupa los titulares. El mundo olvida, pero la naturaleza no. El problema empeora. El único río navegable en todo el país es el Karun. Tiene 516 millas de largo y aún así, solo unas 112 millas desde Khorramshahr hasta Abbas son realmente navegables para los barcos. Los ríos Karkeh, Des y Haraji existen. Depositan sedimentos fértiles en la llanura de Juzestán. Pero no existe una verdadera red nacional de agua que lo mantenga todo unido. Históricamente, los iraníes sortearon este problema con obras de ingeniería notables. El Qanat,
Son túneles subterráneos excavados a mano que llevan agua desde fuentes elevadas a través de llanuras áridas hasta donde vive la gente, usando la gravedad. Se estima que hay 70.000 de estas estructuras en todo Irán, con una longitud combinada de 250.000 millas. Fueron construidos a mano durante siglos sin equipo moderno. Esa conservación ingeniosa ahora se deshace tan rápido que los expertos ya no hablan de escasez, sino de bancarrota hídrica. Tan solo entre 2003 y 2019, Irán perdió aproximadamente 211 kilómetros cúbicos de su almacenamiento total de agua. Esto es más del doble de todo el consumo nacional anual del país. Desapareció en menos de 2 décadas. El Instituto de Recursos Mundiales ubica a Irán entre los países con mayor estrés hídrico, extrayendo entre 80 y 100% de sus recursos renovables anualmente. La tendencia a largo plazo muestra que la disponibilidad de agua per cápita se ha desplomado de alrededor de 4.500 metros cúbicos en la década de los 70 a aproximadamente 1.000 metros cúbicos hoy en día, lo que coloca formalmente a Irán en la categoría de escasez absoluta de agua. Más del 90% restante se usa en agricultura, principalmente mediante riego por inundación. Es uno de los métodos menos eficientes para cultivar cultivos que requieren mucha agua en los lugares más secos del planeta. Irán recibe un promedio de solo 235 a 250 milímetros de lluvia al año, aproximadamente la mitad del promedio mundial sobre tierra firme, y el 82% del país está clasificado como árido o semiárido. La mayor parte de la lluvia cae entre noviembre y mayo, dejando una larga temporada seca con intensa evaporación y ríos que se reducen mucho o dejan de fluir. Las consecuencias ya son visibles. La sobreexplotación de agua subterránea ha hundido el suelo en Isfahán y Teherán, dañando carreteras y edificios por la compresión silenciosa del terreno. Para fines de 2025, los 5 principales embalses de Teherán estaban al 12% de su capacidad. Una crisis que llevó al gobierno a considerar reubicar la capital. Lo mismo ocurre con sus lagos. El lago Urmilla, antes el más grande de Medio Oriente, ahora es un salar. El Sayán de Rud se ha convertido en un canal sin vida en los años secos, asfixiado por represas y desvíos aguas arriba. Lagos en la frontera con Afganistán se han reducido y sus cuencas secas provocan tormentas de polvo que afectan tierras agrícolas y ciudades, convirtiendo el colapso ecológico en una emergencia de salud pública. Irán no gestiona la escasez de agua. Esta tierra pierde el agua que la hacía habitable y su respuesta política no avanza lo bastante rápido para cambiarlo. Las montañas que protegen su programa nuclear son también su mayor enemigo. En 1995 comenzó la ampliación del túnel Kendoban, que sobre el papel parecía simple. Cuando los ingenieros quitaron el viejo revestimiento, se filtró agua subterránea y la roca colapsó repetidamente. El proyecto, que debía durar pocos años, se extendió hasta 2002. La presa Bakhtiari fue planeada como una de las más altas del mundo, en una garganta de Zagros. Un contrato de $2.000 millones con China en 2011 fue cancelado en menos de un año y transferido a la Guardia Revolucionaria. Hubo ceremonias y caminos de acceso, pero no se construyó la presa. Solo una garganta que espera. Las rutas de transporte en esta región tienen que pasar por pasos estrechos y difíciles. Los mercados siguen fragmentados porque conectarlos cuesta mucho. Varias regiones del país se desarrollan casi aisladas cultural, económica y logísticamente. El mismo terreno que constituye la principal defensa de Irán es también uno de sus problemas internos más constantes. Y en el corazón de este problema hay 2 monstruos. El primero, la cordillera de Zagros, no es una sola cresta que puedas cruzar y dejar atrás. Es una serie implacable de crestas paralelas, apiladas una detrás de la otra. Se extiende 1.450 kilómetros desde el noroeste hasta Bandar Abbas, en el estrecho de Hormuz. Pico tras pico supera los 3.000 metros, y en la sección centro-sur, al menos 5 de ellos superan los 4.000 metros. Geológicamente, los Zagros son una extensión sur del Cáucaso, antiguos y masivos, casi puestos para hacer intransitable el oeste de Irán. El segundo sistema es Alborz, al norte. Es más angosto y quizá más severo. Sus cumbres promedian 3.000 metros y no descienden gradualmente al mar Caspio. Descienden tan abruptamente que la franja costera atrapada entre las montañas y el agua tiene, en la mayoría de los lugares, entre 10 y 70 kilómetros de ancho, y elevándose por encima de todo, está el monte Damavand, un volcán inactivo de 5.610 metros de altura. Este es el punto más alto de Irán, y la segunda cumbre más alta de Eurasia al oeste del Hindu Kush. El Alborz se asienta sobre una geología de cientos de millones de años. Areniscas devónicas, lutitas jurásicas con vetas de carbón y gruesos estratos de tobas volcánicas y lavas verdes, formadas cuando esta región vivía algo violento y transformador. Estos sistemas montañosos no solo alejan enemigos, también dificultan la conexión interna de Irán.
Irán ha volcado en estas montañas su ambición de ingeniería más grande y costosa. Y cada vez, las montañas han ganado. La mayor parte de la geografía de Irán es terrible, pero su mayor superpoder se encuentra en el lado oriental. En el extremo oriental de la costa sur de 1120 millas, se encuentra algo que hace que todo esto sea estratégicamente insustituible. El estrecho de Hormuz. Es un estrecho de 167 kilómetros que se estrecha a entre 21 y 24 millas náuticas en su punto más angosto, con rutas de navegación de solo unos kilómetros de ancho. Por ese estrecho transita el 20% del suministro mundial de petróleo, 20 millones de barriles diarios, además de grandes volúmenes de GNL y productos petroquímicos. Todo petrolero que sale del Golfo Pérsico cruza este punto, con Irán en la orilla norte. Irán controla 7 de las 8 islas principales del estrecho, como Abu Musa y las islas Tun Mayor y Tun Menor, cercanas a rutas petroleras militarizadas y reclamadas por Emiratos Árabes Unidos. Con bases navales en Bandar Abbas, Bushehr y Chabahar, Teherán puede amenazar o proteger el tráfico del estrecho en sus propios términos. En junio de 2025, Irán usó drones de doble función con su doctrina de control inteligente para atacar objetivos específicos y dejar pasar tráfico neutral. El resultado fue una caída del 20% en el suministro mundial de petróleo y un aumento de 50 a 100% en las primas de seguros marítimos. Para 2026, más de 1.650 embarcaciones habían experimentado interrupciones de GPS y AIS dentro del estrecho. Convierte la navegación comercial rutinaria en un riesgo diario calculado. El hecho de que sus rutas de navegación tengan solo unos pocos kilómetros de ancho significa que incluso un minado limitado o interferencia electrónica es suficiente para sacudir los mercados energéticos globales. Pero la isla más crítica es la isla vital. Oficialmente la llaman Isla Karg. Es una pequeña isla de coral a solo 21 millas de la costa, por donde pasan casi todas las exportaciones de petróleo de Irán. En el conflicto de 2025, se convirtió de inmediato en un objetivo de ataque de Estados Unidos por una razón sencilla. Quien controla Karg controla toda la fuente de ingresos del gobierno de Irán. En cuanto a los puertos, Bandar Abbas está justo en la bahía de Hormuz, frente a las islas de Qashim, Larak y Hormuz. Maneja la mayoría del tráfico de contenedores de Irán y está conectado por carretera y tren con Teherán. Sus aguas poco profundas obligan a los barcos grandes a descargar en los puertos de los Emiratos Árabes Unidos y transportar la carga en barcos más pequeños. Chabahar, más al este, en el Golfo de Omán, se encuentra completamente fuera del estrecho, con acceso directo al Océano Índico para buques de gran calado, siendo la única ciudad portuaria de Irán con estas características, posicionada por Teherán como un corredor hacia Afganistán y Asia Central. La ubicación es buena, pero Chabahar está en una provincia muy remota de Irán. Sin inversión en infraestructura, esa ventaja es solo teórica. Todos los países construyen carreteras y ferrocarriles, pero en Irán, hacerlo es una guerra contra el paisaje, no solo un proyecto de ingeniería. Pensemos en el ferrocarril transiraní. Inaugurada en 1939, sigue siendo una de las obras de infraestructura más audaces desde el punto de vista técnico jamás construidas. Para cruzar los montes Zagros, los ingenieros excavaron 126 túneles en algunas de las rocas más antiguas y comprimidas del mundo. Para cruzar el paso de 2.220 metros entre Teherán y el Caspio, la pendiente se incrementó a 2.8%, lo bastante empinada para que los trenes avancen lentamente por tramos que tomaron décadas y gran costo humano para excavarse. Eso fue en 1939. Los desafíos no han cambiado. En este momento, el proyecto de infraestructura más crítico del país es la autopista Teherán-Shomal, 75 millas diseñadas específicamente para conectar la capital con Chalus en el mar Caspio. En la mayoría de los países sería una autopista sencilla, pero aquí se necesitan más de 30 túneles gemelos, destacando el túnel de Arbor, con 6.400 metros perforados en el corazón de la cordillera de Arbor. Dentro de esa montaña, los ingenieros encontraron roca bajo 850 metros de sobrecarga y tanta presión que la masa empuja contra las paredes del túnel. Metano y sulfuro de hidrógeno obligaban a usar aire presurizado para respirar, mientras agua inundaba por vacíos kársticos a 800 litros por segundo, atravesando todo. La falla de Kandaban, con desplazamientos verticales de kilómetros, atascó las tuneladoras y convirtió cada metro en una lucha contra la geología. Así es como se ve conectar Teherán con su costa. Todo el costo acumulado se muestra en un solo número. Los accidentes viales le cuestan a Irán unos 20.000 millones de dólares al año, cerca del 7% de su PIB, superando el presupuesto de salud nacional. No es por cómo manejan los iraníes, sino porque mantener infraestructura segura en un terreno tan hostil, a esta escala, es una herida financiera interminable. Irán ha invertido mucho en túneles, ferrocarriles y autopistas. Las montañas se llevaron todo y la factura sigue creciendo. Y ese no es un caso aislado. Al norte,
Tiene una franja de 404 millas que corre a lo largo del mar Caspio. Pero los montes Alborz se acercan tanto al agua que, en algunos lugares, la distancia entre las cumbres y la costa se reduce a solo 6.21 millas. Es estrecho, limitado, y aún así, esta delgada franja es uno de los pocos lugares de Irán naturalmente húmedos y realmente fértiles. Una rara excepción en un país árido, pero en el sur el paisaje cambia drásticamente. La tierra baja de una meseta a 600 metros, con pendientes de hasta 1800 metros, hasta angostas llanuras costeras en el Golfo Pérsico y el Golfo de Omán. Acantilados rocosos, tierras bajas dispersas y casi nada de terreno plano entre montañas y agua. Limita con 13 vecinos por tierra. 7 países comparten las fronteras de Irán: Turquía e Irak al oeste, Armenia y Azerbaiyán al noroeste, Turkmenistán al noreste, Afganistán y Pakistán al este. La más larga de estas fronteras terrestres se extiende hacia Turkmenistán. La más corta es con Armenia, apenas unas pocas docenas de kilómetros a lo largo del río Arras, y ninguna de esas fronteras atraviesa un terreno fácil. Las cordilleras de Zagros marcan la frontera con Irak y Turquía. El desierto y los matorrales marcan los límites con Afganistán y Pakistán. Difíciles de invadir y de vigilar, estas fronteras han sido corredores constantes de contrabando que ningún gobierno ha logrado cerrar. Los 2.440 kilómetros de costa de Irán le dan 6 vecinos marítimos: Kuwait, Arabia Saudita, Bahrein, Qatar, los Emiratos Árabes Unidos y Omán, distribuidos a lo largo del Golfo Pérsico y el Golfo de Omán. Al norte, la costa del mar Caspio limita con Rusia, Kazajistán, Turkmenistán y Azerbaiyán al otro lado. Son 4 más. Irán posee entre 130 y 160 mil millones de barriles de reservas probadas de crudo, lo que equivale a entre el 8 y el 10% de las reservas mundiales. Casi todo se concentra en el suroeste, en las estribaciones de los montes Zagros y la llanura de Juzestán, con yacimientos marinos en el norte del Golfo Pérsico que abastecen la isla de Karg, y oleoductos que van de esos yacimientos a refinerías en Abadán, Isfahán, Teherán, Tabriz, el sistema circulatorio de toda la economía, moviéndose bajo las mismas montañas que siempre han definido a este país. La geografía de Irán es lo más poderoso de este país. También es la carga más pesada que lleva.